Estudiantes, buenos días, buenas tardes del Colegio Politécnico de Ventanilla, UGEL de Ventanilla. Soy la profesora Ruth Zúñiga. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es organizamos datos estadísticos en tablas de frecuencia sobre alimentación, actividad física y emociones. El propósito: utilizaremos la estadística para realizar un estudio sobre cómo se expresa nuestra salud en la alimentación, actividad física y emociones. Partimos de una situación problemática donde se encuestó a 60 personas para realizar un estudio sobre cómo se expresa nuestra salud en nuestra alimentación, actividad física y emociones. La encuesta consta de 4 preguntas. Observo edad, es una variable cuantitativa. Masa corporal, variable cuantitativa. Género, masculino, femenino, una variable cualitativa. La pregunta número 1 de la encuesta: ¿qué ejercicio físico realizas? Observo, es una variable cualitativa. La pregunta número 2 indica cuánto tiempo a la semana realizas alguna actividad física, minutos. Me indica una variable cuantitativa. La pregunta número 3, ¿cuál de estas comidas se parece a la que comes cada día? Representa una variable cualitativa. Y por último, la pregunta número 4, ¿la pandemia afecta nuestras emociones? Miedo, tristeza, alegría, molestia, variable cualitativa. Después de haber identificado los tipos de variables, lo que vamos a hacer ahora es construir una tabla de frecuencia para datos no agrupados, variable cualitativa. Solamente nos vamos a enfocar a lo que corresponde género. Observamos que la tabla tiene 3 columnas. Primera, la segunda que corresponde a la frecuencia absoluta y la tercera que corresponde a la frecuencia relativa. No hay que olvidar cómo se representa la frecuencia absoluta como una FI y la frecuencia relativa como una HI. Femenino 38, masculino 22. Ambas cantidades suman 60. Para hallar la frecuencia relativa, recordamos que es el cociente de la frecuencia absoluta entre el total. Entonces sería 38 entre 60 y en masculino sería 22 entre 60. Cuando se procede a dividir me saldría 0,63 redondeando y 22 entre 60 sería igual a 0,37 redondeando también. La suma me debe de salir 1. Ahora vamos a construir una tabla de frecuencia para datos agrupados de una variable cuantitativa. En este caso vamos a trabajar con la variable edad. ¿Qué términos debemos de conocer? Primero, el rango se simboliza con la letra R. Para eso debemos tener el valor máximo, observamos que es 60, y luego debemos de conocer el valor mínimo. Observamos que es 12. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En este caso el rango sería igual a 48. El segundo término que debemos de conocer es la cantidad de intervalos. Se simboliza con la letra K. La cantidad de intervalos debe ser un número entero que divida de forma exacta al rango y depende también de la muestra. La muestra observamos que es 60, total de datos. El rango, lo hallamos anteriormente, es 48. Para esto vamos a sacarle la raíz cuadrada a 60 para tener una idea de qué cantidad de intervalos vamos a trabajar. Solamente me interesa la parte entera. La raíz cuadrada de 60, 7, solo la parte entera. Entonces yo puedo decir que mi cantidad de intervalos pueden ser 6, 7, 8. Podría ser 6, sí, porque 6 divide de forma exacta 48. Podría ser 7, no, porque no divide de forma exacta 48. Podría ser 8, sí, también podría ser 8 porque divide de forma exacta 48. En este caso
voy a elegir 8. La cantidad de intervalos que va a tener mi tabla para datos agrupados va a ser 8. El tercer término que debo de conocer es la amplitud y se simboliza con la letra A. La amplitud es el cociente entre el rango y la cantidad de intervalos. El cociente entre el rango y la cantidad de intervalos. Recordamos cómo hallamos el rango con la diferencia del valor máximo con el valor mínimo. 60 menos 12, 48. ¿Y cómo hallamos la cantidad de intervalos? Sacándole la raíz cuadrada a 60. Rango 48, cantidad de intervalos 8. Decimos entonces, reemplazamos los datos 48 entre 8, la amplitud es igual a 6. Quiere decir que el tamaño de cada intervalo es 6. Como tercera parte vamos a armar nuestra tabla de frecuencia que va a tener 8 intervalos y cada intervalo su amplitud va a ser de 6. Debemos tener presente que el intervalo tiene un límite inferior y un límite superior y que el límite superior va a ser igual al límite inferior más la amplitud. Ahora vamos a armar nuestros 8 intervalos de amplitud 6. El primer intervalo empieza con el valor mínimo, que es 12, y el límite superior sería 12 más 6. Me quedaría entonces 12, 18. El segundo intervalo va a empezar con 18 y como límite superior 18 más 6. Me quedaría entonces 18, 24. El tercer intervalo va a empezar con 24 y como límite superior 24 más 6. Me quedaría entonces 24, 30. El cuarto intervalo va a empezar con 30 y como límite superior sería 30 más 6. Me va a quedar entonces 30, 36. El quinto intervalo va a empezar con 36 y como límite superior sería 36 más 6. Me quedaría entonces 36, 42. El sexto intervalo va a empezar con 42 y como límite superior me quedaría 42 más 6. Entonces queda 42, 48. El séptimo intervalo empieza con 48 y como límite superior 48 más 6. Entonces me quedaría como 48, 54. Y finalmente el octavo intervalo empieza con 54 y como límite superior sería 54 más 6. Y me quedaría como 54, 60. Observamos que en las 7 primeras tengo un intervalo cerrado y un intervalo abierto, a excepción de la última, que en ambos casos son intervalos cerrados. Finalmente vamos a completar nuestra tabla de frecuencia de datos agrupados. Observo que mi tabla en este caso tiene solamente 5 columnas. La primera que corresponde al valor de las edades y está en intervalos. La segunda, la frecuencia absoluta. La tercera, la frecuencia absoluta acumulada. La cuarta, la frecuencia relativa. Y la quinta, la frecuencia relativa acumulada. Para proceder a completar la columna que corresponde a la frecuencia absoluta, tengo que contar la cantidad de encuestados que corresponde a cada intervalo. Mi primer intervalo observo que es cerrado en 12 y abierto en 18. Eso quiere decir que al momento de contar, yo solamente voy a considerar las edades de 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años. No voy a considerar 18 años porque es abierto en el límite superior. Contando
serían 16 encuestados. Ahora, en el segundo intervalo observo que es cerrado en 18 y abierto en 24. Eso quiere decir que al momento de contar yo voy a considerar 18 años, 19, 20, 21, 22 y 23 años. No voy a considerar a 24 porque es abierto en el límite superior. Al momento de contar serían 9 encuestados. Para el tercer intervalo igual, solamente voy a considerar las edades de 24 a 29. No considero 30 porque es abierto en el límite superior. La cantidad de encuestados en este caso sería 11. Para el cuarto intervalo voy a considerar de 30 hasta 35 años. No considero 36 años porque es abierto en el límite superior. Y la cantidad de encuestados serían 2. Para el quinto intervalo voy a considerar desde 36 años hasta 41. No voy a considerar 42 años porque es abierto en el límite superior. Y la cantidad de encuestados serían 11. Para el siguiente intervalo voy a considerar desde 42 años hasta 47 años. No se considera 48 porque es abierto en el límite superior. Y la cantidad de encuestados sería 5. Para el séptimo intervalo voy a considerar desde 48 años hasta 53 años. No considero 54 porque es abierto en el límite superior. Y la cantidad de encuestados serían 5. Finalmente, en el último intervalo observo que es cerrado en ambos lados, tanto en el límite inferior como en el límite superior. En este caso sí voy a considerar las edades desde 54 o de 54 hasta 60. Y en este caso observo solamente que es un encuestado. Ahora voy a proceder a completar la frecuencia relativa, recordando que la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de encuestados. Entonces correspondería 16 entre 60, acá correspondería 9 entre 60, 11 entre 60, 12 entre 60, 11 entre 60, 5 entre 60, 5 entre 60 y 1 entre 60. Procedo a dividir y me quedaría 0,27, 0,15, 0,18, 0,04, 0,18, 0,08, 0,08, 0,02. Y al momento de sumar el resultado debe ser 1, tanto en fracciones como en decimales. Ahora voy a proceder a completar la frecuencia absoluta acumulada. 16. La segunda fila acumula 25 encuestados. La tercera fila acumula 36 encuestados. La cuarta fila 38 encuestados. La quinta fila 49 encuestados. La sexta fila acumula 54 encuestados. La séptima fila acumula 59 encuestados y la última fila acumula los 60 encuestados. Lo mismo vamos a hacer en la última columna, que corresponde a la frecuencia relativa acumulada, pero con los decimales. Acá corresponde 0,27, acumula 0,42, la tercera fila acumula 0,60, la cuarta fila 0,64, la quinta fila 0,82, la sexta fila 0,90, la séptima fila 0,98 y la octava fila acumula
1. Esa sería nuestra tabla de frecuencia para datos agrupados. Bueno, muchachos, eso sería todo. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Usen su mascarilla y nos estamos viendo en la próxima clase.